Bien, bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. Son las 4:05, 5, no sé, prudenciarios, ¿no? Para aquellos que pues estén todavía siguiendo la comida. Hoy, bueno, y tenemos con nosotros a un compañero que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Que se ha comido pues 2 horas de viaje prácticamente, ¿no? Que no prácticamente, para estar aquí con nosotros. Y nos va a hablar sobre era digital, accesibilidad y discapacidad. Es asesor jurídico en la Asociación Labor Valía, es investigador predoctoral de Derecho Constitucional en esta universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y coordinador de la Clínica Jurídica de IDE, ¿no? Y a mi izquierda pues tengo a Catalina Gaete Salgado, que está haciendo una estancia, ¿no? Una estancia de investigación, ¿no? No. ¿En qué condiciones estás entonces? Contratada predoctoral. Bueno, pues es profesora de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es contratada predoctoral del FPI, Observatorio Complutense de Desinformación, y es cofundadora además de un medio, ¿no? De comunicación que se llama La Pública de Chile, quiero ponerle ya el re, ¿no? Y nos va a hablar sobre la determinación jurídica del profesional de la información en Chile y España. Para aquellos que nos acompañen online y que no sepan cómo funciona el seminario o la dinámica que seguimos, hablará primero Sergio por un tiempo de 20-25 minutos, luego seguirá Catalina y finalmente pues celebraremos un coloquio, un debate para compartir bueno, pues, ideas, aquellas sugerencias, ¿no? Que les podamos hacer a los doctorandos y así enriquecer sus respectivos trabajos de investigación. Esa es un poco la idea que tiene este seminario y bueno, pues, incluso tenemos ya algún doctor que se vio, bueno, pues favorecido, ¿no? Enriquecido por estas aportaciones y que pudo incorporar a su tesis doctoral. Bueno, pues sin más prolegómenos, le paso la palabra a Sergio. Bueno, muchas gracias, Daniel, y también al resto de compañeros del Departamento de Derecho Constitucional y también a Rafa, director del Instituto de Derecho Parlamentario. No hace falta, te va a coger. Lo pillo. Me estaba orientando un poco para. Sí. Ok. Por ahí va. Así, perfecto. Lo que estaba diciendo, darles gracias a todos que estamos aquí presentes. No es habitual, yo creo, tal conforme está en el ámbito del derecho constitucional, hablar de derecho de la discapacidad, ¿no? Desde mi punto de vista, considero que es una nueva rama, esa es la tesis que yo defiendo, de las ciencias jurídicas, una disciplina autónoma independiente que se encarga de estudiar de forma explícita cuál es la protección jurídica de uno de los colectivos más vulnerables que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y encima es de reciente historia, en nuestra historia constitucional, tras la última reforma que ha sufrido nuestra Carta Magna y la primera a nivel social, ¿no? El tema que he decidido abordar en esta sesión es accesibilidad y era digital. ¿Por qué? Porque considero que no se está orientando las políticas públicas de la forma que se debería para este tipo de colectivos. Si ponemos un ejemplo, nuestro dispositivo móvil, nuestro iPhone, a una persona que no tiene nociones básicas de cómo funciona el teléfono, tan siquiera como teclear un número de teléfono, no tiene ninguna discapacidad. Pongamos el ejemplo de una persona de avanzada edad, mi abuelo, por ejemplo. Y no se ha establecido una accesibilidad o incluso una guía básica de cómo explicarle a esa persona que utilizarlo de manera adecuada. ¿Cómo pretendemos conseguirlo que lo pueda realizar una persona con discapacidad intelectual? Porque al fin y al cabo, si la tesis que sostengo es la de estudiar la protección jurídica más explícita de las personas con discapacidad y el objetivo es asegurar en igualdad de condiciones el ejercicio de los derechos fundamentales, este es uno de ellos. Porque aunque nuestra Constitución, como supongo que sabrán, en el artículo 14 no se hable de forma directa que por motivo de discriminación por razón de discapacidad, sí que nuestra doctrina constitucional desde 1996 lo lleva considerando como un motivo de discriminación
en conexión con el artículo 49, y más aún con el énfasis que se ha decidido apostar el contenido de este artículo a través de el ejercicio de igualdad de condiciones en el artículo 49.1 de los derechos que se consagran en el título primero, así como el fomento de la autonomía individual, la independencia, incluso la libertad a la hora de tomar decisiones que se establecen en el 49.2 de la Constitución. Estos aspectos son esenciales cuando hablamos de era digital, accesibilidad y discapacidad. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve de que estemos hablando de igualdad de condiciones si para desbloquear este teléfono, meternos en cualquier app, incluso escribir un mensaje o cualquier otra circunstancia, necesita la ayuda de un tercero? Para conseguir la ayuda de ese tercero, primero tenemos que primar la autonomía y la independencia de esa persona. ¿Cómo? Guiándola a establecer, antes de llevar incluso las medidas de apoyo. Tengamos en cuenta que hasta el 2021 las personas con discapacidad en este país han estado privadas de autonomía por completo, ya que estaban sometidas al antiguo sistema de tutela, ¿no? Ahora, con las medidas de apoyo que se establecen en la Ley 8/2021, se prima la autonomía, la independencia y la libertad a la hora de tomar decisiones. Y nos podemos preguntar, ¿y si tenemos un caso, por ejemplo, de una persona que está gravemente afectada, o sea, una discapacidad intelectual muy avanzada, o incluso una persona que tiene apenas tiene movilidad y está encamada de forma permanente, ¿no? ¿Qué ocurre con estas personas? Pues lógicamente no se le va a privar el ejercicio de sus derechos fundamentales como estaba ocurriendo hasta el 2021, sino que se le va a instaurar una figura, medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, si tenemos esa filosofía de apostar por la igualdad de condiciones, es imprescindible que en la era digital ocurra lo mismo. Porque la inteligencia artificial, ahora que es uno de los temas más de moda que hay, puede introducir grandes aspectos positivos al ámbito de la discapacidad porque podrá ayudar a muchas personas, pero también les puede producir grandes inconvenientes. Como por ejemplo, ¿cuál? No saber utilizar las herramientas de inteligencia artificial o Big Data o cualquiera de estas aplicaciones emergentes. Si el mecanismo indispensable es garantizar la igualdad de condiciones, creo que tiene que ser, a la misma par, garantizar una accesibilidad real de manera universal. ¿Esto ocurre? No, no ocurre ni tan siquiera en un edificio. Estamos como que va a ocurrir ahora en las herramientas las últimas herramientas tecnológicas. La accesibilidad ha de ser universal. Creo, y esto es uno de los errores más comunes que considero que tiene el ser humano, es la de que se piensa que la discapacidad solamente ocurre a unas personas por nacimiento, pero no son conscientes de que la discapacidad, un gran alto porcentaje, viene de forma sobrevenida, sobre todo en personas de avanzada edad. Una discapacidad auditiva. Ahora mismo se utilizan muchísimo los auriculares. Los auriculares, al fin y al cabo, no deja que luego en un futuro pueda tener una repercusión negativa en nuestro sistema auditivo y acabamos perdiendo audición. Y casi con total seguridad tendremos una discapacidad auditiva. Esas personas, luego, ¿cómo se van a poder comunicar? Si no han recibido lengua de signos, por ejemplo. Y lanzo ya el tema de la lengua de signos con relación con, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que podría ser otro gran elemento comunicativo. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a poderlo aplicar? De ahí que se tenga que apostar por la accesibilidad universal y por primera vez en nuestra Constitución, al 49.2, se habla de ello. Por ello, cuando exponemos la defensa de una accesibilidad universal es porque al fin y al cabo va a venir bien a toda la sociedad en su conjunto, tengan discapacidad o no tengan discapacidad. Porque en algún momento de nuestra vida, sin ir más lejos desde nuestro movimiento en el que nacemos, nos encontramos en una situación de dependencia. Al principio dependemos íntegramente de nuestros padres, hasta que vamos cogiendo autonomía e independencia. Y no deja que luego,
jugando un partido de fútbol nos podemos lesionar, nos rompemos los meniscos y tenemos que ir en silla de ruedas. Si, por ejemplo, no hay un espacio que es accesible, nos vamos a ver mermados nuestras capacidades para poder estar y partir en las mismas condiciones que en el resto de nuestros compañeros. Lo mismo sucede en el entorno digital. Seguimos. Pero para fomentar la inclusión, ¿no? Para fomentar la participación de forma real y eficaz, tal como establece nuestra Constitución, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde las políticas públicas, ¿cómo se han de dirigir? Pues lo primero de todo, consultar a los principales actores que están implicados en el asunto en cuestión. ¿De qué sirve que, por ejemplo, se impulse la Ley 8/2021, que en cierto modo ha sido una gran ley, pero en otro modo no se ha pensado en las personas con discapacidad intelectual grave, que se encuentran gravemente afectados? Porque no establece de manera explícita cómo ha de tomar la decisión esa figura de apoyo cuando su hijo está encamado y no puede articular ni siquiera su boca para poder expresar cuáles son sus sentimientos. En síntesis, creo que el derecho a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido el gran aliado en el ámbito de la discapacidad. Hasta, haciendo una breve cronología, hasta el 2021, miento, en España, desde que entró en vigor la Constitución, a pesar de que siempre hemos liderado esa vanguardia en el ámbito de la discapacidad en relación con nuestros demás colegas y constituciones del entorno europeo, no deja que podamos haber llegado un poco más, porque al fin y al cabo todavía esta sociedad que está pendiente de saldar una gran deuda con este colectivo. Porque hasta que no se impulsó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aquí el artículo 9 habla de manera explícita sobre la accesibilidad y es lo que apuesta por los entornos universalmente accesibles, pero no solamente en espacios físicos, sino también en los espacios virtuales, también a la hora del acceso a la información digital, pero también a través de nuestros televisores. Por ejemplo, en esta pantalla que vemos, en nuestra televisión, no aparece de forma permanente la típica cajoncito a la derecha con el traductor e intérprete de lengua de signos. Eso es una violación flagrante de los derechos más básicos de ese colectivo. Y no se tiene. Entonces, es la incongruencia constante que hay en el ámbito de la discapacidad. Por eso digo que hasta que no se impulsó desde Naciones Unidas en el 2006 la principal norma a nivel internacional de derechos de las personas con discapacidad, que no creaba ningún nuevo derecho, pero sí que reforzaba los previamente existentes y abogaba por el igual reconocimiento ante la ley. España no lo ratificó hasta el 2008, pero hasta el 2011 España no aprobó la ley de transposición de la normativa de la Convención. Desde el 2006 que se aprobó, luego en el 2008 hasta el 2011 hubo 3 años que estuvieron ahí en el limbo esos derechos del colectivo. Pero desde el 2011 hasta el 2018 las personas con discapacidad no pudieron ejercer el derecho al voto. Hasta el 2021 han estado privados de ser titulares de sus derechos fundamentales, de algo que nunca jamás se debería haber privado solamente por el mero hecho de ser personas. Y hasta el 2024 se ha estado tratando de forma peyorativa al colectivo, nada más y nada menos que desde la norma suprema del ordenamiento jurídico. Entonces, la apuesta que se ha hecho ahora, desde mi punto de vista, considero que solventaría cualquier problema en el entorno digital y la accesibilidad, pero ¿podría haber sido mejor? Creo que sí. ¿Cómo? Aunque esto es algo un poco utópico, tal viendo cómo está la situación parlamentaria para llegar a los acuerdos. Habernos llevado a la sección de derechos fundamentales. Razón. Aumentar la protección y las garantías y por ende blindar ese derecho de las personas con discapacidad, porque así de esa forma su autonomía, independencia y el respeto a la hora de libertad en la toma de decisiones no quedaría en duda, y así tampoco se dejaría de forma constante al libre criterio de lo que establezca la doctrina constitucional. Ese es mi punto, y ese es mi punto de vista, ¿no? La tesis que yo sostengo hasta hoy en día.
Cuando la Convención Internacional, como decía, no crea ningún nuevo derecho, sino que refuerza los previamente existentes, también hay que tener en cuenta que es una norma que se impulsa y aprueba en 2006. Estamos en 2024. La sociedad ha avanzado mucho. Y con ello los medios tecnológicos. ¿Se podría impulsar desde el seno de Naciones Unidas una modificación de la Convención acorde con el contexto social y digital? Creo que sí. Principalmente para asegurar los derechos de acceso a la información, pero también el derecho fundamental al honor o de la intimidad de las personas con discapacidad. Porque, como había comentado en la semblanza, Daniel, las personas con discapacidad, al fin y al cabo, son colectivos muy vulnerables, pero dentro de este colectivo vulnerable hay que distinguir que existen unos más que otros. Trabajo en una asociación que nos dedicamos por y para las personas con discapacidad intelectual. No les puedo decir, la cantidad de casos que me llegan de personas con discapacidad que llegan a la notificación en el móvil de puede acceder a este micropréstamo de forma gratuita, sin interés, de forma totalmente abusivo, ¿no? Por 100 euros, dinero rápido. Aceptan y listo. Luego se presentar, iniciar el procedimiento judicial y demás, que lo ganarán, por supuesto, pero mientras tanto, el dolor de cabeza que tiene esa familia es mayúsculo. Al fin y al cabo están, por decirlo así, en la mano de Dios. Y no es coña, con perdón de la expresión tan coloquial. Es que es la verdad. Y al fin y al cabo, estos problemas que existen a día de hoy, el legislador no los ha conseguido resolver. ¿Por qué? Porque no se ha consultado de forma previa a las principales partes, que son las personas con discapacidad, sus familiares y las entidades del tercer sector. Ojo, no las más representativas, sino las que están al pie de cañón todos los días, que son al fin y al cabo las de los municipios. Ahí es donde verdaderamente se consiguen aprender y tener en cuenta cuáles son las necesidades de este colectivo. Ahora, ¿retos pendientes? Muchísimo. Al fin y al cabo, les decía que la tesis que yo defiendo es que estamos ante una nueva rama del derecho que nace en 2006 con la Convención Internacional. Y si uno de los derechos más antiguos que tiene la humanidad es el derecho al voto y todavía sigue habiendo déficits, como no lo va a haber en uno que ha nacido en 2006. Y que al fin y al cabo las personas con discapacidad no han sido titulares de derechos fundamentales hasta el 2021. Es que es al fin y al cabo literalmente construir el ordenamiento, o mejor dicho, adecuarlo a estas necesidades. Y ya para evitar demorarme mucho más en el tiempo. Como les decía, y aquí ya sostengo, les doy otro pequeño apunte de una de mis tesis que yo defiendo, ¿no? La lengua de signos. El constituyente en el 78, cuando establece el contenido del artículo 49, es cierto que se lidera, el Estado español se convierte en un Estado que va a la vanguardia en relación a los compañeros, a los Estados miembros de la Unión Europea, porque creo, si mal no recuerdo, solamente hasta el 78 había 6 constituciones que abordaban de manera explícita en su articulado la discapacidad: Irlanda, Dinamarca, Malta, Italia, Portugal. Pero cometió el error de seguir el ejemplo de la Constitución portuguesa a la hora de introducir el término disminuido. Pero pudo haberlo solventado desde el 2000, cuando el Fermi lideró puso la reforma constitucional. Pero lo que digo con la lengua de signos, ¿por qué no se reconoce constitucionalmente una de las lenguas que más ha sido olvidada de nuestro país, la lengua de signos? Porque al fin y al cabo en las escuelas ahora nos enseñan inglés, francés y dentro de poco casi chino o japonés. Y la lengua de signos, que es la gran olvidada y la cual podemos utilizar todo el mundo, porque si una persona de avanzada edad o no persona de avanzada edad tiene discapacidad auditiva, ¿cómo nos podemos comunicar con esa persona? Al fin y al cabo, lo más básico se le va a estar privando. Y ya les decía el ejemplo de la televisión. Se les está vulnerando de forma sistemática el acceso a la información.
pues igual que hemos conseguido impulsar la reforma del artículo 49, que es verdad que desde mi punto de vista yo debería haber luchado por haberlo llevado a la sección de derechos fundamentales y así se hubiera saldado la deuda pendiente que hay con este colectivo. Ahora otra reivindicación que se puede realizar es la de reconocer constitucionalmente la lengua de signos. Creo que es lo que quizás consiga establecer igualdad de condiciones, asegurar la accesibilidad universal para todas las personas y de esta forma no se le vulnerará a ninguno los derechos fundamentales más básicos. Con ello pongo punto y final y quedo a disposición del público. Gracias. Bien, gracias a ti, Sergio. Lo dicho, nos guardamos los comentarios, las sugerencias para el momento del debate. Ahora tiene la palabra Catalina. Vamos a intentar proyectar diapositivas que nos ha compartido. Así que tengo que compartir el... Entonces igual me la tengo que descargar primero, ¿no? No, puedes poner compartir pantalla. Si te sirve esto mismo, me haces un favor. Eso es. Antes quedamos frío todo. Porque, Igualmente no hay mucho caso. bueno, esto que el profesor, ¿no? Porque estamos tan buenos. Si te pilla muy lejos, me pido que te pases. Sí, yo creo que. Soy muy visual, así que por eso necesito la presentación. Bueno, quiero agradecer por perseguirme a todos quienes están conectados para poder venir. Creo que me agradezco así, Quiero partir dando una pequeña contextualización de mí como investigadora para poder explicarles por qué estoy aquí. De alguna forma para contarles de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo soy periodista, no soy abogada, así que soy, digamos, un outsider en este contexto. Me he dedicado al periodismo de investigación por los últimos 10 años en Chile, en un periodo en donde el periodismo de investigación ha tenido como un renacer en el país. En América Latina particularmente, en 2016 yo creo que fue la clave con los papeles de Panamá. Ahí fue cuando efectivamente una red de periodistas de investigación se articuló y está trabajando muy activamente, pero particularmente en Chile hoy el periodismo de investigación está siendo clave en articular el Estado, rearticular el Estado de alguna forma. Hace 3 meses salió una filtración de un audio que básicamente, a través de una serie de reportajes de un medio de investigación, que tiene al Poder Judicial particularmente en las cuerdas. Entonces, estamos en un contexto de revitalización de la práctica. Mi especialización ha sido en fuentes abiertas y en el uso de la ley de transparencia, que en Chile funciona y opera muy, muy bien. Y que, por ejemplo, en mi caso me ayudó a lograr de alguna forma jurisprudencia clave para el acceso a la información. Aquí tengo un ejemplo. Estas son las actas del Consejo de Seguridad Nacional, que era una reunión secreta que mantenía Pinochet junto con su junta, pero también con los principales poderes del Estado, que hasta una solicitud que ingresé el año 2015 había permanecido cerrada y que finalmente una decisión de la Corte Suprema la ordenó revelar. Aquí está, por ejemplo, estas son las actas que pudimos revelar, que digo pudimos porque a partir de este caso fundé el medio de comunicación que mencionaba Daniel. Entonces, la ley de transparencia efectivamente ha sido clave para el ejercicio del periodismo de investigación y el periodismo en Chile. Desde ahí vengo, ese es el contexto. Entonces, ahora, en el presente. Decimos que el periodismo está en crisis, ¿no? Y digo otra vez porque parece que es una crisis de la que el periodismo nunca ha salido a nivel global, no solamente en Chile. Y a pesar de que estoy diciendo que en Chile está bien, o sea, igual está en crisis. Aquí hay algunos datos de las cosas más apremiantes, más graves que están ocurriendo, ¿no? Periodistas encarcelados, que ha ido en aumento dramáticamente, periodistas muertos, particularmente en el contexto de la guerra de Israel contra Hamás, bueno, y ahora en el Líbano,
97 periodistas han muerto solamente en un año. Y además, un dato muy importante, que según UNESCO, 9 de cada 10 casos en donde un periodista muere quedan sin resolver. Otra dimensión de la crisis: hay acoso judicial a los periodistas, las llamadas causas SLAPP, ¿no? Que son estas causas en donde incluso sabiendo que se va a perder, o incluso sabiendo que no hay razón, que no se lleva razón, se interponen causas contra periodistas para finalmente obligarles, ya sea al periodista individualmente o al medio de comunicación, a ir a juicio, ¿no? Y tener que pagar abogado, y bueno, puede suponer la ruina del periodista y del medio. También en Chile, como les comentaba, a pesar de que hay un régimen de acceso a la información muy fuerte, se han detectado y se han investigado por observatorios obstrucciones para acceder a información cuando se trata de solicitudes hechas por periodistas. Otro elemento, y este probablemente nos resuene más, el Internet y las redes sociales, sin duda son en términos epistémicos, podríamos decir, es la mayor amenaza, ¿no?, contra los periodistas. Se liquidó definitivamente el monopolio que existía de la intermediación informativa. Es decir, ya las personas, para acceder a información, ya no necesitan del intermediador, que antes suponía ser la prensa, sino que pueden acceder a las noticias, a lo que está pasando directamente. O sea, lo pueden ver en vivo, por lo tanto ya no necesitan al periodista para que se los cuente. Y eso supone, según también lo menciona Rafa, estoy citando a Rafa, que a mí me parece muy importante, que supone también la pérdida del monopolio de la creación de opinión pública, que es desde el siglo XIX el rol que se le ha asignado a la prensa y por el que es clave en un sistema democrático, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo hay algunos datos del Digital News Report, que es de Reuters, que es un informe que más o menos visualiza o busca entender cómo la gente consume noticias, y aquí vemos la dramática caída del acceso a las noticias a través de los sitios web de noticias, y la dramática, digamos, alza de acceso a las noticias a través de redes sociales. Chile, por ejemplo, está entre los países que más consume noticias a través de redes sociales. Yo igual quiero matizar este dato porque no especifica Reuters si las personas están accediendo a las redes sociales, a las plataformas de noticias en redes sociales, digamos, a la cuenta del país en Instagram, o si están recibiendo las noticias a través de sus amigos, y eso es lo que consideran noticias. Entonces, hay que matizar estos resultados, pero vemos un cambio en las dinámicas de consumo. Bueno, ¿qué pasa en este contexto con la desinformación? Hay estudios que indican que la desinformación, el concepto de fake news en sí mismo, crea un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo. O sea, tenemos el ejemplo de Donald Trump, ¿no?, que desde 2016 comenzó a atacar a la prensa llamándola fake news. Y el concepto mismo de fake news básicamente atenta contra la definición misma del ejercicio del periodismo, que son las noticias y la verdad. Entonces, deslegitima su función pública y crea un ambiente hostil para el trabajo. Pero, y esto yo lo encuentro muy paradójico, al periodismo se le reconoce en el contexto de desinformación como el antídoto contra la desinformación, ¿no? O sea, contra un ecosistema con muchas mentiras, la información verdadera es el antídoto. Pero estamos entonces poniendo sobre los hombros de una profesión debilitada, una profesión que está con muchas, que perdió su rol de intermediación, estamos poniéndole la responsabilidad de acabar con uno de los fenómenos más amenazantes para la ciberseguridad, la democracia, etc. Entonces, esto me lleva a mi pregunta, y a dónde estoy con mi tesis. Esto fue una gran contextualización para decir qué están haciendo los estados entonces, concretamente, para otorgar al periodismo las herramientas que necesita para luchar contra la desinformación. Bueno, hay un montón de iniciativas, hay una batería de resoluciones y declaraciones del sistema internacional que puedo resumir, que apuntan al fin a la impunidad. O sea, hay un montón de problemas gravísimos que tienen que resolver, ¿no?, como la muerte y encarcelación de periodistas. Entonces, el fin a la impunidad, por ejemplo, apunta con eso. La perspectiva de género y la interseccionalidad también es uno de los elementos clave, porque se ha visto que las mujeres periodistas, por ejemplo, sufren más ataques online que los hombres, entonces apuntan también a esto.
secreto de la fuente es otro de los elementos clave de la protección del ejercicio periodístico, que es básicamente el derecho que tiene un periodista a negarse a entregar su fuente, incluso frente a un juez. Y el apoyo a la sostenibilidad de los medios de comunicación. Parece bien completito, ¿no? Todo la batería. Pero a mí me quedan algunas preguntas respecto a si efectivamente estamos logrando cubrir todos los elementos para poder, o estamos poniendo a los periodistas al centro cuando hablamos de la lucha contra la desinformación. Mi hipótesis es que dentro de los elementos claves para poder combatir la desinformación, tenemos que mejorar el acceso a la información para los periodistas. ¿Por qué? Porque es clave para la producción de información veraz. ¿A qué me refiero con esto? A que deberíamos mejorar la eficacia, por ejemplo, y la eficiencia de las leyes de transparencia. En Chile, como les he mencionado, funciona muy bien porque efectivamente se responden las solicitudes a los 20 días hábiles, como ordena la ley. Los casos que no se llevan ante el Consejo para la Transparencia se judicializan y la información se entrega. Vemos que en España, por ejemplo, esa situación no aplica tan bien. Lo mismo con los datos reutilizables, datos abiertos, la mejor comunicación institucional. O sea, hay un montón de elementos que el Estado podría mejorar para beneficiar el acceso a la información, a fuentes, a documentación. Por ejemplo, aquí pongo a Eurostat, que durante las elecciones al Parlamento Europeo abrió un canal de comunicación especialmente para periodistas, para fact-checkers, para poder, digamos, combatir la desinformación. El problema es que si queremos dar un acceso privilegiado a fuentes de acceso para periodistas, tenemos que definir quién es el que tiene acceso, ¿no? ¿Quién es el que puede acceder privilegiadamente a estas herramientas? Entonces nos lleva a la pregunta de quién es un periodista. Y ahí está, en este punto estoy ahora, comparando Chile y España para entender de qué manera definimos, cuál es la definición jurídica de un periodista. Y Chile y España están en una situación bastante similar, que voy a hacer un breve recorrido. En Chile, una ley de 1956 crea el Colegio de Periodistas y hace la colegiación obligatoria. Y desde ahí hay una definición muy clara. El periodista es el que está colegiado y el que se puede colegiar es el que tiene el título universitario o el que ha trabajado por más de 2 años como periodista, de manera estable y remunerada. Después la Constitución de 1980, hecha en dictadura, la Comisión Ortúzar, que fue la comisión que armó esta Constitución, tratando de quitarle poder a las asociaciones, digamos, de profesionales, eliminó la colegiación y también el título. En 1991, una ley relacionada al ámbito de la educación vuelve a instalar la obligación del grado de licenciado para los periodistas. Y en el año 2001, la ley de prensa obliga, o dice, que es periodista toda persona que tiene el título y toda persona que trabaja en un medio de comunicación. O sea, hay una delimitación muy clara de quién es periodista en Chile. En España, bueno, la ley de prensa de 1938 establece un registro oficial de periodistas. Esta era una ley de guerra, supuestamente, iba a ser transitoria, ley franquista, pero terminó durando casi 30 años. Entonces, se imaginan cómo habrá marcado también la cultura profesional en España. La ley de prensa e imprenta de 1966 hizo una pequeña, como matizó algunos aspectos de la ley de prensa de 1938, pero sigue siendo restrictiva, la del 66. Claro, es ambigua esta ley. Y dice que la definición del periodista la iba a ser un estatuto de la profesión, que efectivamente salió en 1967, el estatuto de la profesión, y también dice que son periodistas quienes están en el registro oficial de periodistas. Y finalmente la Constitución Española de 1978, en su artículo 20, dice explícitamente, el 20D, no me equivoco, sí, se reconoce y protege los derechos, esta es la parte de derechos fundamentales, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y esto, según algunos autores, dice que aquí no está solo el sujeto universal como objeto de la libertad, sujeto de la libertad de expresión, sino que apunta al derecho al sujeto profesional de la información.
ya que, por ejemplo, también regula el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional. O sea, aquí está hablando, la Constitución española habla de los periodistas, finalmente. Entonces, ¿qué elementos tenemos en común entre Chile y España? La determinación jurídica del periodista asociada al título profesional está en las dos. Sin embargo, en ambos casos está en desuso completamente. Una persona puede ejercer como periodista aunque no tenga el título. La colegiación o inscripción en un registro ya no es la vía de acceso a la profesión, pero las dos, digamos, existen. O sea, el Colegio de Periodistas en Chile sigue existiendo, pero es solo una asociación gremial, y aquí la Federación Nacional de Periodistas también tiene un registro, pero tampoco es una vía de acceso. Para ir cerrando, la determinación jurídica del periodista es conflictiva, es un problema. ¿Por qué? Porque el periodismo se entiende como el ejercicio estable y remunerado de la libertad de expresión. Aquí yo tengo esta fuente, me encantaría si tienen alguna otra idea de cuáles son otras fuentes del derecho que podría consultar, pero por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a una solicitud del gobierno de Costa Rica para hacer la colegiación obligatoria, responde: no se puede hacer colegiación obligatoria porque el periodista no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Por lo tanto, exigir a una persona que esté colegiada sería quitarle el derecho a quienes no se colegian de tener su libertad de expresión, ¿no? Entonces, eso nos plantea algunos impedimentos para poder determinar jurídicamente quién es un periodista. Pero además hay un segundo problema, que hay una captura política del debate, ¿no? O sea, cualquier gobierno que pretenda determinar a quién es un periodista, como nos está pasando ahora, aquí en España, también hay como un ejemplo de Chile, que es muy reciente, va a ser finalmente acusado o va a haber sospechas de que tiene intenciones de controlar a la prensa, ¿no? Pero es una definición que, al menos desde mi hipótesis, desde mi tesis, creo que es necesaria hacer. Por ejemplo, la ENFA, la Ley de Libertad de Medios Europea, recientemente promulgada, no define al periodista. No define a un medio de comunicación, y es la ley de medios de comunicación. Dice que son prestadores de servicio en términos muy genéricos, muy generales, y no define al periodista. Entonces, es un debate muy actual, muy presente, y bueno, todavía estoy en este proceso. Muchas gracias.